En la noche del 26 de abril de 1986, ocurrió una explosión en el cuarto bloque energético de la central nuclear de Chernóbil. Este accidente se convirtió en la mayor catástrofe tecnológica del siglo XX. Como resultado de la explosión, se liberó una enorme cantidad de sustancias radiactivas en el medio ambiente, lo que provocó que una gran cantidad de personas y animales resultaran afectados. En este video les propongo conocer las cosas y hallazgos más interesantes relacionados con el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Muchas personas visitan Pripyat y Chernóbil para sumergirse en la atmósfera de ciudades abandonadas y literalmente sentirse como protagonistas de una película o un videojuego postapocalíptico. Uno de los lugares abandonados más populares en la ciudad de Pripyat es la Unidad Médica Sanitaria número 126. Este lugar puede considerarse un símbolo de desesperanza y horror. El hospital fue construido poco antes de la catástrofe. Un edificio moderno en su momento se convirtió en un testigo silencioso de una terrible tragedia, recordada por todo lo que lo rodea. Frente a la entrada principal del hospital hay una plaza cubierta de maleza, que alguna vez estuvo bien cuidada y le daba a este lugar una belleza especial. Dentro de la unidad sanitaria se pueden ver pasillos interminables donde alguna vez hubo vida. Ahora están llenos de un silencio sepulcral. El aire polvoriento dentro del edificio está impregnado de una atmósfera de tristeza inexplicable, como si las paredes quisieran contar los detalles de la catástrofe, pero no encontraran las palabras. Desde los pasillos vacíos se puede acceder a salas igualmente desiertas con camas hospitalarias, mesitas de noche de madera e incluso pertenencias personales olvidadas. Al encontrarse dentro de este hospital, uno siente que el tiempo se ha detenido. El lugar más espeluznante de este hospital es el sótano, al que fueron llevados los bomberos que participaron en la liquidación de las consecuencias del accidente en la central nuclear de Chernóbil. Estar en ese lugar está estrictamente prohibido, ya que se cree que allí se conservan las pertenencias de esas personas. El nivel de radiación en algunas zonas del sótano alcanza valores increíbles incluso décadas después de la tragedia. La zona de exclusión de Chernóbil abarca una superficie de 2.800 kilómetros cuadrados. Después del accidente en la central nuclear, se creó en este territorio una reserva natural que se convirtió en la tercera más grande de Europa. Los científicos comenzaron a estudiar el impacto de la catástrofe tecnológica sobre la naturaleza circundante y descubrieron muchas cosas nuevas. Muchos creen que el territorio afectado por la liberación de sustancias radiactivas es estéril y completamente deshabitado, pero las investigaciones científicas indican lo contrario. A diferencia de los humanos, los animales y las plantas han aprendido a adaptarse a la situación existente. Sin duda, las consecuencias del accidente afectaron negativamente a algunos animales. En particular, comenzaron a manifestar mutaciones genéticas, pero en general la zona de exclusión ha empezado a transformarse en un asombroso reino de vida silvestre con una enorme diversidad de flora y fauna. Después del accidente, la mayor parte de las sustancias radiactivas se descompuso rápidamente. Ya después de un mes, solo quedaba un pequeño porcentaje de la contaminación inicial, y después de un año este indicador descendió a menos de un 1%. Las investigaciones demostraron que desde 1987 hasta 1996 aumentaron bruscamente las poblaciones de jabalíes, alces y corzos. Y a mediados de los años 90 se registró un notable crecimiento de la población de lobos. Además, en este territorio libre de presencia humana comenzaron a aparecer animales que antes habían desaparecido, como linces euroasiáticos, osos pardos, cigüeñas negras y bisontes. Actualmente, en la zona de exclusión están registradas cientos de especies de plantas y animales, incluyendo más de 60 especies raras. Parece extraño, pero la catástrofe tecnológica en la central nuclear de Chernóbil llevó a que el sistema forestal local no solo comenzara a recuperarse, sino que se volviera más rico en biodiversidad y más resistente al cambio climático e incluso a los incendios forestales.
En la entrada a la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear de Chernóbil se encuentra una señal de advertencia especial. Esta señal sirve como un recordatorio importante de que estar en ese territorio puede ser muy peligroso. Sin duda, el sistema de seguridad de la zona de exclusión no se limita únicamente a las señales. En el perímetro del área peligrosa se han instalado cercas con alambre de púas y el acceso está controlado por puestos de control especiales. El monitoreo de la radiación en la zona de exclusión se lleva a cabo de forma constante. Los servicios especiales realizan mediciones periódicas del nivel de radiación en diferentes puntos del territorio contaminado. Y a pesar de que el fondo radiactivo disminuye cada año, permanecer en esta zona sigue siendo peligroso. Por esta razón, las señales de advertencia no son simplemente una formalidad, sino un elemento clave del sistema de seguridad, destinado a prevenir el ingreso no autorizado de personas al lugar. Y aunque han pasado casi 40 años desde el accidente, las señales de advertencia siguen siendo relevantes. Ayudan a proteger a las personas de los efectos nocivos de la radiación y sirven como un recordatorio de los trágicos eventos que ocurrieron en la central nuclear de Chernóbil en 1986. Las consecuencias del accidente en la central nuclear de Chernóbil causaron graves daños al medio ambiente. Y aunque han pasado ya casi 40 años desde la catástrofe tecnológica, muchos animales que habitan en la zona de exclusión continúan mostrando signos de mutaciones genéticas. Actualmente, los científicos están estudiando diversos organismos vivos que han estado expuestos a sustancias radiactivas. Entre ellos se encuentran los lobos. Los biólogos notaron que muchos ejemplares de lobos que viven en la zona de exclusión tienen una extraña cola rizada. Normalmente, los lobos tienen una cola recta, que por lo general cuelga hacia abajo. Por eso, esta peculiaridad anatómica llamó de inmediato la atención de los científicos. Durante la investigación de estos lobos inusuales con colas rizadas, los biólogos descubrieron otra característica sorprendente en los ejemplares de Chernóbil. Resulta que estos depredadores están expuestos diariamente a más de 11 miliberes, lo cual es 6 veces superior al nivel seguro para los seres humanos. La constante permanencia en un entorno tan contaminado por radiación llevó a que estos animales desarrollaran genomas resistentes al cáncer. Los cambios en el organismo de los lobos son similares a los que ocurren en los humanos durante la terapia de radiación. Este descubrimiento ofreció a los científicos nuevas oportunidades para estudiar los mecanismos de lucha contra el cáncer. La historia del bosque rojo es muy triste y demuestra cómo el progreso técnico humano puede destruir en un segundo la belleza de la naturaleza salvaje. Antes del accidente en la central nuclear de Chernóbil, era un bosque de pinos común con su propio ecosistema. Sin embargo, se encontraba cerca de la central nuclear y en el momento del accidente recibió la mayor parte de las emisiones tóxicas. El nombre de bosque rojo no es casual. La alta dosis de radiación absorbida durante la explosión del reactor provocó que en solo 30 minutos todos los árboles en un área de aproximadamente 202 kilómetros cuadrados murieran y adquirieran un color rojo parduzco. Algún tiempo después del desastre tecnológico, los científicos comenzaron a estudiar activamente el bosque rojo. Dividieron la zona afectada en 4 categorías según el grado de exposición a la radiación. En la parte más peligrosa del bosque, con una superficie de unos 45 kilómetros cuadrados, el nivel de radiación sigue siendo muy alto hasta el día de hoy. Y la zona más segura ahora está casi completamente descontaminada. Al principio, los científicos creían que el bosque podría limpiarse por sí solo. Pero luego quedó claro que, debido a las características de los árboles de coníferas, que no pierden sus agujas durante 2 o 3 años, este proceso llevaría mucho tiempo. Por esta razón, se decidió demoler toda la masa forestal. En ese caso, la contaminación aún estaría presente en el suelo, pero la limpieza del territorio de sustancias peligrosas avanzaría mucho más rápido. En los años 2000, los científicos comenzaron a trabajar en la restauración del bosque. Sin embargo, la situación radiológica en algunas áreas del bosque rojo sigue siendo complicada.
Uno de los lugares más reconocibles de la ciudad de Pripyat es el Parque Urbano. Fue construido en 1986 y debía convertirse en un lugar de recreo para los habitantes de la ciudad. La principal atracción del parque era una enorme noria. Su inauguración estaba prevista para el 1 de mayo de 1986. Los habitantes de Pripyat esperaban este acontecimiento, pero 5 días antes ocurrió el accidente en la central nuclear de Chernóbil, lo que cambió para siempre el destino de la ciudad y de su parque. Este parque nunca recibió visitantes y permaneció vacío para siempre. Actualmente solo pueden verse de vez en cuando grupos de turistas en su territorio. El parque urbano es uno de los lugares más contaminados de Pripyat, ya que fue utilizado como pista de aterrizaje y despegue para el transporte aéreo de los participantes en la liquidación inicial de las consecuencias del accidente. Se considera que el nivel más alto de radiación se encuentra debajo de los asientos de la noria y en los coches de choque. El parque abandonado de Pripyat se convirtió en un símbolo peculiar de la ciudad vacía y de la tragedia de Chernóbil en general, pero al mismo tiempo se transformó en una fuente de inspiración para muchas personas talentosas. Su sombría belleza se ha reflejado en películas documentales y de ficción, programas de televisión y videojuegos. Chernóbil y Pripyat, dos ciudades diferentes unidas por un mismo destino trágico. Tanto Chernóbil como Pripyat fueron abandonadas después del accidente en el cuarto bloque energético de la central nuclear de Chernóbil. En el territorio de estas ciudades todavía se conservan objetos que recuerdan la terrible catástrofe, en particular una gran cantidad de máscaras antigás. Las máscaras antigás se convirtieron literalmente en un símbolo de esta espantosa catástrofe tecnológica, aunque sin ropa protectora especializada, difícilmente habrían podido salvar a las personas de la radiación. Tanto en Chernóbil como en Pripyat, las máscaras antigás se encuentran en los lugares más diversos. En las escuelas yacen sobre los pupitres, en el suelo y en cajas especiales. En los hospitales están en los consultorios médicos y en los almacenes de medicamentos. En las viviendas pueden encontrarse en los pasillos, en los alféizares de las ventanas e incluso en las habitaciones infantiles junto a los juguetes. El lugar más conocido con una enorme cantidad de máscaras antigás es la escuela número 3 de la ciudad de Pripyat. En una de sus aulas, el suelo está literalmente cubierto por estos equipos de protección. Las máscaras antigás que aún se conservan aportan un tono sombrío al conjunto del panorama de estas dos ciudades abandonadas. Recuerdan lo repentino y trágico que fue el cambio en la vida de decenas de miles de personas, que tuvieron que dejarlo todo y huir sin tener siquiera tiempo de utilizar los medios de protección. Después de que la noticia de la catástrofe tecnológica en la central nuclear de Chernóbil diera la vuelta al mundo y las ciudades de Chernóbil y Pripyat fueran completamente abandonadas, el territorio de la zona de exclusión comenzó a ganar popularidad entre los stalkers, aficionados al turismo ilegal, a pesar de todos los sistemas de seguridad y de los increíbles riesgos de estar en esta zona. Los aventureros seguían entrando ilegalmente en los lugares más peligrosos y los exploraban. Poco a poco, el nivel de radiación en muchos de los asentamientos abandonados comenzó a disminuir y permanecer en ellos por períodos cortos de tiempo se volvió casi seguro. Por esta razón, en el año 2002, algunos lugares de la zona de exclusión fueron abiertos a las visitas, pero solo con un permiso especial. 8 años después, la zona fue abierta para todos los interesados. Esto se convirtió en una verdadera sensación, y miles de turistas de todo el mundo decidieron embarcarse en este viaje arriesgado. El motivo de tanto interés no era solo la tragedia relacionada con el accidente en la central nuclear de Chernóbil, sino también la oportunidad única de ver lugares que literalmente se quedaron congelados en el tiempo. En el año 2011 se cerró el acceso libre a la zona de exclusión. Actualmente, es posible entrar en Pripyat, Chernóbil y algunos pueblos abandonados solo con permiso previo. Las excursiones se realizan en grupos organizados bajo la guía de expertos y solo dentro de zonas seguras. Como norma, los turistas pasan la noche fuera del territorio de la zona de exclusión, incluso si eligen rutas que duran varios días.
Las principales atracciones de las excursiones son los edificios abandonados de Pripyat y Chernóbil, la famosa rueda de la fortuna de Pripyat y, por supuesto, la nueva cúpula de protección de la central nuclear de Chernóbil. Cuando ocurrió el terrible accidente en la central nuclear de Chernóbil y se hizo evidente que las consecuencias del incidente eran de carácter catastrófico, los residentes de los asentamientos cercanos fueron evacuados. Según la ley, estas personas podían entregar sus viviendas al Estado y recibir a cambio alojamiento en otras regiones seguras. La mayoría de los residentes locales aceptaron esta oferta, pero aún así, hubo quienes se negaron a abandonar sus hogares. Durante la implementación de este programa, fueron reasentadas en total más de 116,000 personas. Sin embargo, aproximadamente 1,200 continuaron viviendo en asentamientos contaminados por la radiación. Es interesante que la mayoría de ellas eran mujeres. Además, estas personas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa por vivir en sus hogares natales. Incluso el hecho de que la radiación pudiera causarles graves problemas de salud e incluso la muerte no les asustaba. Estas personas, a pesar de todas las prohibiciones y advertencias, continúan viviendo en asentamientos ubicados dentro de la zona de exclusión de Chernóbil. En su mayoría, son personas mayores. Viven su vida en condiciones difíciles por propia voluntad. De estas personas se escucha muy a menudo la frase, «Aquí nacimos, aquí moriremos». Esta frase refleja su convicción interna y su disposición a aceptar las consecuencias de su elección. Actualmente, en la zona de exclusión funciona una organización llamada Renacimiento de Chernóbil, que ayuda a las personas que viven en asentamientos contaminados por la radiación a resolver sus problemas. Como resultado del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil, una enorme cantidad de sustancias radiactivas fueron liberadas en el medio ambiente. Sin duda, esto causó serios cambios en la flora y la fauna de las zonas cercanas. Muchos animales comenzaron a sufrir mutaciones. Una de estas anomalías afectó también a las aves. En el curso de investigaciones llevadas a cabo para estudiar el impacto de la radiación en la naturaleza circundante, los científicos descubrieron en los bosques de Chernóbil aves con dedos adicionales. Esta mutación genética se encuentra con mayor frecuencia en representantes de las familias de los paseriformes y córvidos que habitan en las zonas más contaminadas del territorio. La anomalía puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas aves desarrollan uno o varios dedos adicionales, mientras que en otras se observa una bifurcación de los existentes. Es interesante que estos cambios también afectan de manera diferente a la vida de las aves. Algunos individuos muestran gran agilidad gracias a los dedos adicionales, mientras que otros, por el contrario, tienen dificultades para caminar. La exposición a la radiación afecta no solo la estructura física, sino también el comportamiento de las aves. En algunas especies, se han modificado las rutas migratorias y los ciclos estacionales. El estudio de aves y otros animales que han sufrido mutaciones genéticas en la zona de exclusión de Chernóbil ayuda a los científicos a comprender cómo los organismos vivos pueden adaptarse a condiciones extremas y cuáles pueden ser las consecuencias del impacto radiactivo en el ecosistema en general. Quizás uno de los objetos más conocidos en el territorio de la central nuclear de Chernóbil es la estructura de protección conocida como Nuevo Confinamiento Seguro o la cúpula. La cúpula fue construida en el año 2007, 31 años después del desastre. Es una estructura móvil gigantesca, con un peso de más de 36,000 toneladas y una altura de aproximadamente 108 metros. Esta estructura de protección está diseñada para durar un siglo y puede soportar temperaturas extremas y cataclismos naturales. La tarea principal del confinamiento es, por supuesto, proteger el medio ambiente de una posible propagación de la radiación. Pero al mismo tiempo, la cúpula también cumple la función de aislar el objeto de influencias externas, en particular de las aguas de lluvia y deshielo. Dentro de la cúpula, hay una sala especial para controlar todos los procesos en curso.
Antes de la construcción del confinamiento, todas las funciones de protección eran realizadas por una estructura conocida como el sarcófago. Fue construida en un tiempo récord, solo en 200 días. Inicialmente se suponía que el sarcófago duraría 20 años, sin embargo sigue en pie hasta el día de hoy. El nuevo confinamiento seguro se ha convertido en una especie de atracción turística en Chernóbil. Hoy en día, no solo cumple sus funciones principales, sino que también atrae a una gran cantidad de turistas que desean sentir la atmósfera de una ciudad donde ocurrió una terrible catástrofe tecnológica. El accidente en la central nuclear de Chernóbil ocurrió en la noche del 25 al 26 de abril de 1986. Los habitantes de todos los asentamientos cercanos dormían tranquilamente, sin sospechar que muy cerca de sus casas se estaba desarrollando una terrible tragedia. Cuando las autoridades comprendieron la magnitud del desastre, no se apresuraron a tomar medidas para salvar a la población. Los primeros informes sobre la fuga radiactiva aparecieron solo varias horas después de la explosión, y solo en la tarde del 27 de abril, 36 horas después del accidente, comenzó la evacuación de los residentes de Pripyat, una ciudad ubicada a 3 kilómetros de la central. Sin embargo, en ese momento no todos los habitantes locales comprendían la gravedad de la situación. A la gente se le dieron solo 2 o 3 horas para empacar, sin explicarles lo que estaba ocurriendo ni cuándo podrían regresar a sus hogares. Por esta razón, los residentes locales se llevaron únicamente documentos y algunas pertenencias. Las autoridades se propusieron como principal objetivo evitar el pánico entre la población. Por esta razón, convencieron a la gente de que no había pasado nada grave y que regresarían pronto a sus hogares. Además, nadie les habló del verdadero peligro de la radiación que ya se estaba propagando por el territorio. Esto llevó a que muchos residentes, sintiéndose seguros, regresaran en secreto a sus casas y continuaran viviendo en zonas donde el nivel de radiación era muy alto. En total, fueron evacuadas más de 115,000 personas. Muchos de ellos perdieron no solo sus casas, sino también la salud. Los más afectados fueron los niños nacidos después del accidente. A muchos de ellos se les detectaron diversas patologías congénitas. Parecería que las autoridades intentaban mantener la calma y evacuar a la gente, pero precisamente la falta de información veraz fue la causa de un gran número de víctimas afectadas por las consecuencias de la catástrofe tecnológica. Resulta monstruoso el hecho de que los residentes de los asentamientos que quedaron dentro de la zona de exclusión conocieron la verdad solo después de que en Suecia se registrara un alto nivel de radiación. Entonces, las autoridades se vieron obligadas a hacer una declaración oficial y contarle al mundo la verdad sobre lo ocurrido. Las consecuencias del accidente en la central nuclear de Chernóbil cambiaron no solo la ecología de la región, sino también la vida de la mayoría de los animales locales. Muchos representantes de la fauna desarrollaron mutaciones genéticas, mientras que algunos encontraron formas de adaptarse a la vida extrema en condiciones de niveles críticos de radiación. Y las ranitas orientales, comunes en la zona de exclusión, demostraron una evolución acelerada. Recientemente, durante un estudio de las consecuencias de la catástrofe tecnológica, biólogos españoles de la Universidad de Oviedo descubrieron en los pantanos cercanos a la central nuclear de Chernóbil cerca de 200 inusuales ranitas orientales. Los científicos se sorprendieron al ver ranas arbóreas prácticamente negras, ya que normalmente los representantes de esta especie tienen un color verde brillante. También les pareció interesante que, cuanto más cerca del epicentro del accidente se encontraba el hábitat de las ranas, más oscuras eran. Varias ranas fueron llevadas al laboratorio para un estudio más profundo. Durante su análisis, los científicos comprendieron el secreto del inusual color de las ranas de Chernóbil. Resulta que las ranitas aprendieron a producir melanina. Este pigmento es responsable del color de la piel, el cabello y los ojos. Cuanto más melanina hay, más oscuro es el color. La melanina no solo da pigmentación, sino que también protege contra la radiación ultravioleta y, como se descubrió, puede reducir los efectos nocivos de la radiación.
Las ranas de color oscuro tenían más probabilidades de sobrevivir que las de color verde brillante, por lo que las ranitas comenzaron a adaptarse a las nuevas condiciones y oscurecer su color. Lo interesante es que, en un periodo tan corto para los procesos evolutivos, esta información útil comenzó a transmitirse a la descendencia de las ranas a nivel genético, y las crías empezaron a nacer ya con una alta concentración de melanina, y en consecuencia, con piel de color oscuro. La zona de exclusión de Chernóbil se asocia muy a menudo con fenómenos místicos. Por supuesto, esto no debe sorprender, ya que actualmente la atmósfera de esta región por sí sola evoca pensamientos de algo espeluznante y del más allá. Sin embargo, como resulta, las leyendas sobre criaturas místicas de Chernóbil aparecieron incluso antes de que ocurriera el accidente en la central nuclear. Según los testimonios de varios trabajadores de la central, unas horas antes de la tragedia fueron testigos de un fenómeno sobrenatural. En el cielo nocturno apareció una criatura mística de color negro, que tenía cuerpo humano, alas gigantescas y ojos rojos ardientes. Los lugareños lo llamaron el Mirlo Negro. Ellos creen que este monstruo es un presagio de terribles tragedias y de un gran número de muertes. Aparece solo cuando está a punto de suceder algo muy espantoso que será recordado por la humanidad durante mucho tiempo. Curiosamente, una criatura similar fue vista por habitantes del estado de Virginia, poco antes de que el 15 de diciembre de 1967 se derrumbara el puente plateado en ese estado. Como resultado de este incidente, murieron 46 personas y 9 resultaron gravemente heridas. Muchos consideran que esta historia es una invención, sin embargo, en ese caso queda sin explicación ¿por qué mentirían los empleados de la central nuclear que sobrevivieron de milagro y por qué en dos países distintos las personas vieron a la misma criatura mística? Chernóbil y Pripyat despiertan interés no solo entre los aficionados al turismo negro, sino también entre personas creativas. Hoy en día, en Pripyat se pueden ver numerosos dibujos en las paredes de varios edificios, realizados en colores oscuros. Sus autores son artistas de distintas partes del mundo. Todos ellos ingresaron ilegalmente al territorio de la ciudad, pero su objetivo era revivir la ciudad abandonada mediante el arte. El proyecto Sombras de Chernóbil es único y tiene un significado muy profundo. Los artistas no simplemente creaban dibujos, todos trabajaban dentro de un concepto unificado. A primera vista, estas obras parecen realmente las sombras de los antiguos habitantes del lugar. Por ejemplo, la imagen de una niña que no puede alcanzar el botón del ascensor en un edificio alto, o la imagen de una mujer en la azotea del edificio del puesto de control principal, que mira con horror al reactor destruido. A pesar de la singularidad de este proyecto, las opiniones al respecto están divididas. Algunos se sienten fascinados por la idea de los artistas, mientras que otras personas consideran inaceptable crear dibujos en las paredes de edificios abandonados y equiparan este arte con el vandalismo. Después de la evacuación de las personas de Pripyat y Chernóbil, quedaron muchos perros callejeros en las calles de estas ciudades. La mayoría de ellos se agruparon en manadas y lograron sobrevivir, a pesar de la radiación y la ausencia de personas. Actualmente en la zona de exclusión, habitan alrededor de 800 perros, y por supuesto, su estudio es objeto de gran interés por parte de los científicos. Para estos fines, en 2017 se creó la Iniciativa de Investigación de Perros de Chernóbil. Sus participantes no solo estudian las mutaciones genéticas de los perros, sino que también brindan ayuda a estos animales, proporcionándoles alimentos y atención veterinaria. Un valor especial para la ciencia tienen los perros que viven directamente en el territorio de la planta nuclear. Esto se debe a que sus antepasados recibieron la mayor dosis de radiación. Por cierto, toda esta manada desciende de 2 pastores alemanes que fueron dejados por sus dueños durante la evacuación. Durante los estudios, los científicos se enfrentaron a muchos problemas. Estos perros realmente presentan mutaciones
pero podrían haber surgido como resultado de la endogamia o de su prolongada estancia cerca de la planta nuclear. A los científicos les interesa saber si estas mutaciones son hereditarias. Para poder responder a esta pregunta, los especialistas necesitarán al menos 10 años. Las golondrinas comunes, al igual que muchos otros habitantes de la zona de exclusión, se convirtieron en objeto de investigaciones científicas. En estas aves se detectaron mutaciones genéticas que surgieron como resultado de la contaminación radiactiva del entorno. A principios de los años 2000, los científicos registraron sorprendentes mutaciones en las golondrinas, entre las cuales la más notable fue el albinismo parcial, aclaramiento del plumaje. Sin embargo, esta no fue la única anomalía. En las golondrinas también se observan deformaciones del pico, crecimiento de plumas desproporcionadas y cambios en el tamaño del cerebro. No obstante, a pesar de todas las mutaciones, las aves siguen anidando en la zona de exclusión. Su población ha aumentado significativamente y continúa creciendo. Los científicos creen que la ausencia del ser humano en los lugares donde habitan ha sido un factor positivo para su reproducción. El estudio de las golondrinas comunes, al igual que el de otros animales con anomalías, ayuda a los científicos a comprender mejor cómo los organismos vivos pueden adaptarse a la vida en nuevas condiciones y cómo los niveles elevados de radiación influyen en su actividad vital y en su salud. El accidente en la central nuclear de Chernóbil tuvo un impacto colosal en el organismo y la salud de los animales. Es difícil de creer, pero algunos habitantes del bosque lograron adaptarse a las consecuencias de la catástrofe e incluso beneficiarse de ella. En condiciones en las que la actividad humana se redujo al mínimo, el equilibrio ecológico comenzó a recuperarse. Los científicos notaron un aumento en el número de animales como los lobos y los linces. Estos depredadores se volvieron más fuertes y adaptativos. Además, en la región se comenzó a observar el crecimiento de poblaciones de especies que anteriormente habían desaparecido de la zona, en particular, las grullas blancas. Sin embargo, la catástrofe tecnológica afectó muy negativamente la salud de la descendencia del ganado doméstico. En 1990 nacieron alrededor de 400 animales deformes con graves malformaciones. La mayoría de ellos vivieron solo unas pocas horas. Las mutaciones más horribles se observaron con mayor frecuencia en vacas, cerdos y ovejas. Las vacas daban a luz a terneros con extremidades deformadas, malformaciones del cráneo y otras anomalías congénitas. En los cerdos se observaron casos de lechones nacidos sin algunas partes del cuerpo o con órganos internos anómalos. Este tipo de cambios surgían debido al impacto de la radiación en las células embrionarias. La radiación no solo causaba anomalías físicas, sino que también influía en el comportamiento de los animales y en su función reproductiva. Investigaciones científicas recientes han demostrado que incluso décadas después de la catástrofe tecnológica, la contaminación radiactiva sigue teniendo un efecto negativo en la salud de algunas especies animales. Uno de los habitantes más comentados de la zona de exclusión de Chernóbil son los siluros gigantes del estanque de refrigeración de la central. Estos peces fueron liberados en el embalse cuando aún eran alevines, poco antes de que ocurriera la catástrofe. Esto se hizo especialmente para demostrar que el funcionamiento de la planta era seguro para los organismos vivos. Después del accidente, nadie volvió a pensar en los peces, y cuando Chernóbil fue abierto a las visitas, los siluros fueron inmediatamente notados por los turistas y se convirtieron en una especie de atracción. Sería realmente difícil no notar a estos peces. Los siluros de Chernóbil tienen una longitud corporal que supera los 3 metros. Sin embargo, los científicos aseguran que tienen un tamaño completamente normal para su especie. Estos peces no son mutantes. Simplemente lograron crecer hasta alcanzar dimensiones impresionantes gracias a la ausencia de intervención humana. De hecho, a los científicos les sorprende que estos peces no hayan sufrido ningún efecto negativo por parte de las sustancias radiactivas. Los siluros del estanque de refrigeración pertenecen a la especie conocida como siluro europeo común.
En buenas condiciones, estos peces pueden alcanzar los 5 metros de longitud y pesar alrededor de 400 kilogramos. Aunque ejemplares de este tamaño son extremadamente raros, por eso los siluros de Chernóbil causan tanta impresión en los turistas. Esta historia ocurrió en el año 2022 con dos amigos que prefirieron no revelar sus nombres. Los jóvenes soñaban desde hace tiempo con visitar Pripyat, una ciudad abandonada ubicada en la zona de exclusión, ya que les fascinaba la atmósfera de un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en 1986. Los amigos se prepararon cuidadosamente para el viaje, estudiaron las rutas y las normas de seguridad. Sin embargo, no estaban preparados para el evento místico que ocurrió durante su viaje. En la primera noche, mientras caminaban por el parque de la ciudad, los jóvenes escucharon una risa infantil. Sonaba antinatural y provenía del lado de la vieja rueda de la fortuna, cuyas cabinas vacías crujían con el viento. De repente, la risa se convirtió en una voz suave que pedía ayuda. Los amigos se asustaron mucho, pero decidieron seguir la voz. Así llegaron a la entrada de un edificio escolar abandonado. Al entrar en la construcción semiderruida, los viajeros vieron la silueta borrosa de una niña bailando. En ese momento, los invadió un verdadero terror. Comprendieron que estaban siendo testigos de un fenómeno místico. Este miedo los obligó a huir y nunca más regresar a esa ciudad. Por supuesto, esta historia puede parecer inventada, pero en realidad, muchas personas están convencidas de que en la zona de exclusión ocurren fenómenos sobrenaturales inexplicables. Resultó que, después del desastre ocurrido, Chernóbil quedó envuelto en misticismo y secretos. Es por eso que la ciudad abandonada es visitada muy a menudo por buscadores de aventuras e investigadores de fenómenos paranormales. Según numerosas historias, en los edificios abandonados se pueden oír gritos de fantasmas e incluso, en ocasiones, verlos con los propios ojos. Además, se cree que en los alrededores de la ciudad viven monstruos humanoides espeluznantes que recuerdan a zombies. Claro que todo esto suena como una invención, pero miren esta fotografía publicada por un stalker en las redes sociales. Según él, mientras exploraba edificios abandonados en Chernóbil, se topó con una casa en la que aún quedaban pertenencias de sus antiguos dueños. En la mesa, entre el polvo y las telarañas, encontró una caja antigua. Al abrirla, halló varias fotografías, entre las cuales estaba la imagen que ahora ven en sus pantallas. El stalker consideró necesario compartir este hallazgo único con sus seguidores. Esta fotografía hace pensar que todos esos monstruos y fantasmas de Chernóbil no son una invención. Y con esto termino. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Hasta pronto. Adiós.